Muy buenas tardes, iniciamos con la información. Les contamos que Daniel Salcedo y Mayra Salazar entregaron su testimonio anticipado dentro del caso Purga. Salcedo reveló que hizo pagos a jueces para obtener beneficios judiciales y que es parte de la trama de corrupción en el sistema judicial. A esta hora, Fausto Yepes se encuentra en la Corte Nacional de Justicia y nos amplía los detalles. Fausto, buenas tardes. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Intenso movimiento acá en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, mientras a esta hora continúa el testimonio de Mayra Salazar, uno de los dos testigos que han sido convocados por parte de Fiscalía a rendir testimonio anticipado. Primero lo hizo ya desde cerca de las 9:30 de la mañana, cuando se instaló esta audiencia, Daniel Salcedo, quien previamente había ofrecido dar detalles sobre esta que viene a ser la compraventa de jueces que se daba en la Corte de Justicia del Guayas. Ha dado algunos nombres también y montos de pagos a jueces para ciertos beneficios dentro de los procesos que ha enfrentado Daniel Salcedo. Él se ha declarado una víctima de la corrupción en la función judicial. Vemos aquí las imágenes del fuerte resguardo policial y militar que se ha desplegado, y tenemos ahí también las imágenes del momento en el que ingresaba cerca de las 8:30 de la mañana Mayra Salazar con fuerte custodia. Pero ya en concreto, ¿qué es lo que ha dicho Daniel Salcedo dentro de su testimonio anticipado durante esta mañana? Y él ha dicho, tenemos ahí precisamente la información, he sido parte de esta trama de corrupción, y él ha ido mencionando de a poco ciertos nombres. El juez Reinaldo Ceballos, él dice que le ha solicitado $300,000 por un arresto domiciliario, y como no tenía, tomó un vuelo de avioneta hacia Perú. Su avioneta se estrelló y posteriormente fue ya capturado, procesado. En otra parte de su testimonio, Daniel Salcedo dice que hablaba por WhatsApp con el juez Reinaldo Ceballos y él había pedido que le pague un dinero. Él reconoce que le ha pagado $70,000 por ser trasladado a la cárcel 4 de Quito. El dinero dice que fue entregado por un operador en su casa. Más adelante, Daniel Salcedo ha dicho que el juez Johan Marfetán a él le ha entregado $25,000 y correspondían 5,000 por un sorteo y 20,000 por un habeas corpus, pero desistió del habeas corpus, pero no recuperó el dinero que le había entregado supuestamente al juez Marfetán. También dice que Leandro Norero le comentó que era socio de Javier Jordán. Habló también del juez Henry Morán, juez del caso de fraude procesal que enfrenta a Daniel Salcedo, y que le había pedido $200,000 por juez para el caso de peculado, que era otro de los casos que enfrentaba Daniel Salcedo. Dentro de este testimonio también se hizo una revelación adicional que creo que es algo de lo nuevo dentro de este testimonio, que la cárcel de La Tacunga conoció a Harrison Salcedo. Recordemos que era un abogado con vínculos con ciertas organizaciones, y con el abogado Emilio Bowen. Emilio Bowen le había presentado a Byron Guillén y con él conversaba a través de la aplicación Trima. Guillén le había pedido $140,000 por un caso de lavado de activos. Recordemos que Byron Guillén es precisamente ahora mismo candidato postulante a defensor público. Dice que Guillén le sentenció por el lavado de activos y que le había devuelto de los $70,000 que le había pagado, únicamente $60,000 fueron devueltos por parte del juez Byron Guillén, nuevamente a través de uno de sus operadores. Habla también de una reunión entre Cristian Romero y Jorge Glass y Daniel Salcedo, que Romero había ofrecido ayuda por $150,000 por un habeas corpus, y él había dicho que le dijeron que Jorge Glass se encargaba, que del caso de Jorge Glass se encargaba un tal Virgilio. No supo completar el nombre del apellido, dijo que era un Virgilio Hernán o Hernández, así se refirió Daniel Salcedo. Se supone que se refería a Virgilio Hernández, a quien lo vemos en la fotografía con Cristian Romero. Era parte de los abogados que estaban de alguna forma alrededor de los casos también del ex vicepresidente Jorge Glass. Finalmente, en el inicio del testimonio de Mayra Salazar, que está precisamente ahora mismo en este momento en la Corte Nacional de Justicia, Mayra Salazar ha dicho que va a hablar de 3 temas puntuales: de cómo Pablo Muentes manejaba el sistema judicial, principalmente para el caso del Banco del Pacífico. Recordemos que allí se hizo de $3.9 millones gracias a una sentencia ampliamente cuestionada. También del caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de Fabiola Gallardo.
quien era también una de las operadoras, según este testimonio de Mayra Salazar, y además que del caso de tráfico de tierras que involucra precisamente al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Dos testimonios interesantes, dos testimonios reveladores que han sido ya parte en esta audiencia del caso Purga. El testimonio de Mayra Salazar continúa a esta hora. Vamos a tener un resumen, un detalle del resto de revelaciones que pueden darse dentro de esta diligencia ya para nuestras siguientes emisiones. Hasta aquí les contamos lo que ha ocurrido durante esta mañana en el caso Purga aquí en la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. El presidente Daniel Noboa anunció que las sedes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia de la Policía serán trasladadas temporalmente a Manta. Esto tras el incremento de la violencia en esa ciudad. Belén Merizalde estuvo en el encuentro de seguridad en donde el mandatario se refirió a esta estrategia. Hola Belén, cuéntanos. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Sí, después de la balacera que se registró la noche de ayer en un circo en la ciudad de Manta, en el que resultó fallecido el asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, y también su esposa. Y además, tras las muertes violentas que suman alrededor de 13 que se produjeron el fin de semana anterior en la provincia de Manabí, el presidente Daniel Noboa tomó una decisión e instruyó tanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como a la Comandancia de la Policía Nacional que cambien su sede hacia la ciudad de Manta. Escuchemos. Viendo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente lo que pasó anoche, que fue una barbaridad, he tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Por su parte, la alcaldesa de Manta y el prefecto de Manabí insisten en la necesidad de militarizar la zona, pues consideran que al tener el puerto en esa provincia, los convierte en una zona vulnerable para los grupos criminales y el narcotráfico. Escuchamos sus declaraciones. Siempre cuando sucede algo en Manta, soy la primera en enviarle un mensaje y decirle, presidente, acá necesitamos ayuda. He sido de las primeras alcaldesas también que ha solicitado la militarización de la ciudad. Y en medio del conflicto interno tuve una buena aceptación, tuvimos las tanquetas, se veía la presencia militar y policial en gran manera. Pero ahora el presidente ha tomado la decisión de reforzar todo esto para que desde Manta se pueda enviar un mensaje claro a todo el país. El país va a recuperar la seguridad. De Manabí, especialmente de Manta, donde tenemos la sede entre los territorios de Manta y Jaramijó, tanto de la base aérea, del ala de combate 23 y de la base naval, o sea, están dos de las fuerzas en el Cantón Manta y comparten también con el Cantón Jaramijó el territorio, y en Puerto Viejo también tenemos la sede del fuerte militar, el cuartel Teniente Hugo Ortiz, o sea, las fuerzas del ejército, las tres fuerzas tenemos en un radio de acción de aproximadamente 40 kilómetros, presencia para que de manera estratégica y con los altos mandos militares y policiales se dirija la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad desde nuestra provincia. Estos anuncios se hicieron en el marco del encuentro de seguridad frente a los grupos organizados aquí en el Club La Unión en el norte de Quito, en el que participan autoridades de gobiernos locales, también expertos internacionales y miembros de multilaterales. El objetivo es que se comunique entre ellos las estrategias que se pueden utilizar en el país, así como también en la región. Por su parte, el Banco de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe promueve la construcción de ciudades seguras a través de altas inversiones. Esa es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, gracias por tu información. Y ahora les contamos que las autoridades de seguridad presentaron un informe sobre el conflicto armado interno. Detallaron los esfuerzos contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la reducción de las muertes violentas en el país. Nos contactamos a esta hora con Gustavo Jaramillo, quien se encuentra en la Comandancia General de la Policía, para que nos cuente más detalles. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tal como bien lo mencionaron en estudios, nosotros nos encontramos acá en los exteriores de la Comandancia General de Policía, donde hace pocos instantes las principales autoridades en cuanto a defensa del país dieron un importante informe en contra del crimen organizado. Nosotros les hemos preparado un reportaje que a continuación les mostramos. Las principales autoridades de seguridad y defensa de Ecuador presentaron un informe sobre el conflicto armado interno que enfrenta el país. Juntos conformamos un solo bloque. El bloque de seguridad. Mónica Palencia, ministra del Interior, destacó la intensificación de las intervenciones de las fuerzas del orden en diversas provincias, enfocándose en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y el control territorial. En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena, cuya violencia prevaleció en un 89% en el año 2023, y en las que históricamente ha prevalecido y que llegó a un 83.7 en el presente año. Mientras que el ministro de Defensa subrayó que el control carcelario sigue siendo una prioridad y destacó los decomisos frecuentes de drogas y armas. Prueba de este control efectivo es que no hemos tenido más masacres carcelarias, que la violencia en este país tiene un componente político. Además, las autoridades destacaron la destrucción de pasos fronterizos ilegales y la eliminación de laboratorios de droga, subrayando el hallazgo de un semisumergible lleno de droga. Con una capacidad aproximada de transporte de 8 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. 27 pistas clandestinas han sido destruidas, casi 1.5 toneladas mensuales de sustancias sujetas a fiscalización. Por su parte, César Zapata, comandante de la Policía Nacional, reportó una disminución significativa en las muertes violentas de este año. Tenemos una disminución del 22% en muertes violentas. Significa que en el año anterior, en esta misma semana, tuvimos 163 muertes violentas y ahora tuvimos nosotros 127 muertes violentas menos. Zapata también informó sobre la liberación de una familia en Mindo y la detención de 2 mujeres allegadas al narcotraficante alias Fito. Le damos el sentido pésame a todas las familias ecuatorianas que han sido víctimas de la violencia, y también hemos tenido víctimas, personas fallecidas en enfrentamientos con el crimen organizado. Esto en cuanto les puedo informar a esta hora de la tarde. Compañeros, continúen ustedes con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Gustavo. Muchísimas gracias. El gobierno sí encargaría la presidencia a Verónica Abad, según lo anunció este lunes la asesora presidencial Diana Jacome. Esta acción dependerá de la respuesta de la Procuraduría sobre si el presidente debe o no pedir licencia para hacer campaña en el 2025. Quieren llegar sin vicepresidenta o sin Verónica Abad como vicepresidenta a febrero de 2025. Bueno, que tenga que ser lo que la Constitución y la norma establezca. La Constitución dice que tiene que encargar el poder. Pues si tiene que ser así, así será. Aunque hasta ahora han buscado los mecanismos para que eso no ocurra. Con esta respuesta, Diana Jacome, actual asesora presidencial, confirmó que el gobierno sí estaría dispuesto a encargarle la presidencia a Verónica Abad, una vez que Daniel Noboa tenga que hacer campaña para las elecciones de 2025. Sin embargo, todo dependerá de la respuesta que dé la Procuraduría General del Estado a la consulta enviada sobre si el primer mandatario debe o no pedir licencia, ya que no se trataría de una reelección. Lo dice una sentencia de Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución. Es un periodo complementario ante la muerte cruzada que vivimos. Si el procurador dice encargue la presidencia a la vicepresidenta, ¿lo hará? Lo que diga la normativa. Para resolver el tema, la Procuraduría envió la misma consulta al Consejo Nacional Electoral, la Asamblea y la Corte Constitucional para que den su criterio jurídico, entidades que tienen hasta este miércoles 5 de junio para responder. Yo creo que es altamente probable que la Corte simplemente diga que no es competencia de ellos pronunciarse sobre este tema, ya que la Corte no es fuente de consulta. Y el Consejo Nacional Electoral yo no creo que pueda darle mayores luces, porque no debe ser, no es una función del Consejo Electoral
la de interpretar la ley o peor aún la Constitución. Para el constitucionalista Emilio Suárez, está claro que sí se trata de una reelección y que no solo el procurador podría enfrentarse a un juicio político, sino que incluso las consecuencias podrían ser graves para el primer mandatario. Si el Procurador General del Estado le llega a dar la razón al presidente de la República y este no pide licencia, el presidente de la República podría estar incurriendo en una grave infracción electoral. Pueden terminar con la suspensión de los derechos políticos. Héctor Muñoz, exasambleísta, va más allá y explica que en caso de que el pronunciamiento sea favorable para el presidente, lo mismo debería ocurrir para los asambleístas. Tomemos en cuenta qué pasaría si es que la Procuraduría le dice al presidente que no tiene que pedir licencia. En este caso, todos los asambleístas que van en la reelección tampoco deberían pedir licencia, lo cual es absolutamente absurdo. Desde el CNE y el Legislativo han preferido no pronunciarse, pero detallaron a este noticiero que sus equipos jurídicos están trabajando en el tema e incluso se analizaría solicitar una prórroga. Momento de hablar de deportes. Independiente del Valle ganó la primera etapa del Campeonato Nacional, mientras que en Europa el Real Madrid, tras ganar la Champions League, anunció a Kylian Mbappé como refuerzo. Hugo Quintana nos tiene todos los detalles. Hola, Hugo. Se elevan a 30 los centros carcelarios que no cuentan con el servicio de alimentación tras la finalización del contrato con la proveedora de comida. El SNAI aún no tiene un nuevo proveedor para el servicio. Hacemos contacto con Astrid Singre, quien nos ampliará la información. Hola Astrid, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, en las calles Abel Castillo y Cali Cuchima, aquí en el centro de adolescentes infractores, donde el día 1 de junio también se suspendió la provisión de alimentos por parte de la empresa proveedora. Nosotros hemos hecho un recorrido en los centros de rehabilitación social de la ciudad de Guayaquil para justamente conocer cómo se dan las donaciones de alimentos no perecibles por parte de los familiares de los PPLs, y aquí traemos los detalles. La suspensión del servicio de alimentación se anticipó y finalmente se hizo efectivo este 1 de junio, cuando trabajadores de la empresa proveedora La Factoría dejaron las cocinas y otras instalaciones de 10 centros carcelarios de 8 provincias del país. Esto tras mantenerse cerca de 10 años con este servicio. Desde el 2018 la empresa no cuenta con un contrato y se mantenía únicamente mediante convenio de pago, una figura que solo debió haberse aplicado en casos extraordinarios. Esto además de otras acusaciones hechas desde el gobierno. Estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles, en el cual una compañía por 10 años llevaba sirviendo el 80% de la alimentación de las cárceles, asimismo con 40% de la alimentación del desayuno escolar. Y un proveedor de agua de esta compañía era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país. Para este lunes, en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, así como en otros centros de la urbe, familiares de los privados de la libertad acudían para conocer más del proceso de donación de productos no perecibles, que, como se detalla en esta circular emitida el 29 de mayo, podrían realizarse bajo los controles necesarios y para suplir temporalmente la provisión de comida que garantice la alimentación de los PPL. Hay un medio, una página en Google que uno tiene que ingresar y ahí le dicen qué tipo de donación tiene que traer, comida cruda para poderla preparar acá en la regional. En el caso de la regional 8 el panorama no fue distinto. Y nos dijeron que podíamos donar, o sea, vamos todos a donar atún aquí. O sea, hoy día solamente atún, mañana no sé, pasado no sé, pero hoy día solamente es atún. Frente a esto, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad no da detalles. El único pronunciamiento lo realizó a través de las redes sociales, en las cuales señala mediante este comunicado
indicado que se encuentra en la etapa precontractual para establecer un nuevo servicio de alimentación a finales del mes de abril. La factoría de igual forma suspendió la asistencia de alimentación a 20 centros de privación de libertad del norte y centro del país, aduciendo que a pesar de que estaba cumpliendo con la entrega de alimentación, el gobierno no había hecho los pagos correspondientes, que ascenderían a los 30 millones de dólares. A 3 aumentan los muertos tras el ataque armado a un circo en Manta. Entre las víctimas mortales está el asambleísta alterno por la provincia de Los Ríos, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos. Los cuerpos de ambos serán llevados a su ciudad natal esta tarde. Este lunes se confirmó la tercera muerte tras el ataque armado perpetrado la noche del domingo en un circo en Manta. Se trata de Steven Mendoza, un joven de 24 años que recibió un disparo en el abdomen mientras hacía fila para ingresar al evento. Él no se metía con nadie, todo tranquilo, era de hogareño, quería tener terminar sus estudios y tener un trabajo. En la balacera también fallecieron el asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana por la provincia de Los Ríos, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos. De acuerdo con información de la Policía Nacional, el ataque habría estado dirigido para la pareja. Cristian Eladio Nieto Vera, de 34 años de edad. El momento de haber registrado los antecedentes en el sistema CISNE no posee ningún tipo de antecedente, pero en la función judicial consta con 4 procesos judiciales. Un proceso judicial en el 2018 por extorsión, otro en el 2018 por estafa, en el 2021 que tiene un archivo de una investigación previa y en el 2024 por intimidación. Según las primeras investigaciones, el ataque fue realizado por 2 hombres armados y encapuchados que ingresaron por la parte posterior del circo, salieron hacia la puerta principal y atacaron al asambleísta. Los desconocidos dispararon en al menos 12 ocasiones y luego huyeron en un vehículo que los esperaba en la vía principal. La policía confirmó que este automotor fue localizado horas después en el sector Los Artesanos, totalmente incinerado. Pero una de las hipótesis en que se sigue manejando es que haciendo las verificaciones con la Policía Judicial del Distrito Babahoyo ya existió algunos procedimientos en los cuales estaba sindicado justamente la persona a la cual nos estamos refiriendo. Es así que las líneas investigativas están direccionadas a ese tipo de situaciones en cuanto a la labor que él realizaba. Otro asistente al evento también resultó herido. Se desconoce aún su estado de salud. Desde el pasado 22 de mayo, en Manta, así como en toda la provincia de Manabí, rige un nuevo estado de excepción. Ahí además opera una fuerza especial o bloque de seguridad. Y hace 2 meses se reunió el Gabinete Sectorial de Seguridad para tratar de frenar la creciente ola de violencia. Según el propio gobierno, las muertes violentas en comparación con 2023 aumentaron en un 45% durante los primeros 5 meses del año. Esto solo en el distrito Manta. 3 muertos y un herido deja un incendio reportado en una embarcación de un muelle privado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Hasta el momento, el personal del Cuerpo de Bomberos está investigando las causas del flagelo. Los bomberos combatieron el incendio hasta aproximadamente las 8 de la mañana de este lunes en un muelle privado ubicado en las calles Robles y La Ría en el sur de Guayaquil. Fueron 2 flagelos reportados durante la madrugada en este punto. La primera alerta se registró cerca de las 2:50. Durante esta intervención se sofocaron las llamas y se confirmó el fallecimiento de 3 personas, identificadas como David Salazar de 24 años, José Reyes también de 24 y Abel Vázquez de 27 años. Los cuerpos de las víctimas fueron retirados de la embarcación y subidos al carro de medicina legal. Ya la policía hizo su proceso, ya fueron retirados de acá. También John Gordillo, de 24 años, resultó herido. Tras apagar el primer incendio, los bomberos se retiraron cerca de las 5:30 de la madrugada. Sin embargo, una segunda alerta se registró tan solo 40 minutos después, a las 6:10 de la mañana. Por la acumulación de temperatura o por algo más, y hay materiales combustibles todavía abajo. Por precaución, nosotros vamos a dejar 2 unidades de custodia
hasta después del mediodía, precisamente por si llega a haber algo mientras ellos están haciendo las maniobras finales de remoción. Previo a los incendios, los ocupantes de esta embarcación habían realizado un mantenimiento en el cuarto de máquinas. Ahora queda en manos del personal técnico especializado del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil determinar qué provocó el flagelo que cobró la vida de 3 personas. El Consejo de Participación Ciudadana descalificó a varios de los postulantes mejor puntuados al cargo de defensor público. Lo hizo al acoger las recomendaciones e informes de asesoría jurídica. A esta hora nos trasladamos hasta el Consejo de Participación para que Daniela Valencia nos cuente más. Hola, Daniela. ¿Cómo estás, Liz? Amigos televidentes, así es. Hace unos minutos el concurso cuestionado para elegir al próximo defensor público sufrió varios cambios. Como ustedes ya lo decían, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acogió las recomendaciones de varios informes de asesoría jurídica y descalificó a los 3 postulantes mejor puntuados, incluido incluso el postulante que renunció a este concurso el pasado 22 de mayo. Esto es el señor Rodrigo Frías Toral. Se dijo que él no cumplía con la probidad, que no cumplía con los requisitos para participar por este cargo, pues él argumentó su experiencia en el ámbito del área aduanera y no en el área legal. Respecto al ex juez nacional Byron Guillén, se dijo que presentó documentación inconclusa y también se dijo sobre Jorge Ballesteros que se presentó firmas incongruentes. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué consiste la verificación de este principio? Es observar que la conducta del postulante en el desempeño de su campo profesional, que le sirve de mérito para acreditar el requisito que le dispone la ley, en su desempeño deben acreditar que el postulante es funcionario o funcionaria intachable y que tiene un desempeño honesto y leal de la función o cargo que va a desempeñar. Y que lo han desempeñado con anterioridad también, siempre vigilando la preeminencia de los intereses generales sobre los particulares. Justamente este principio es uno de los que generalmente se permite a la ciudadanía, a la ciudadanía en general, ejercer su derecho de participación e impugnar a los postulantes cuando se evidencie una transgresión de este principio. Y bien, esta sesión se suspendió a pesar de que aún habían informes de asesoría jurídica por conocer, esto en contra de los siguientes en la lista de mejores puntuados, esto es de la señora Maritza Romero y también del señor Wilson Ortega. Si estos informes van bajo la misma línea y también se los descalifica, el siguiente con 76,66 puntos es el señor Ricardo Morales. Además, a lo largo de este pleno también se tomaron importantes resoluciones respecto al proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se calificó la terna, se calificó a los 2 primeros postulantes enviados por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y se pidió que en 3 días se complete esta terna, pues no se calificó al postulante Hugo Fabricio Orellana. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por tu reporte. Momento de una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Continuamos con más. Autoridades del IES insisten en su desacuerdo en que el directorio de la institución tenga 2 integrantes más y del plazo de 10 años que tendría el gobierno para cancelar la deuda con la Seguridad Social. Las comparecencias fueron virtuales este lunes. Karen Aro ha seguido el tema y nos cuenta más. Hola, Karen. Así es, buenas tardes. El pedido de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que el directorio de esa entidad se mantenga como está hasta ahora, conformado nada más por 3 representantes y no por 5, tal y como lo propuso el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y que fue vetado parcialmente por el presidente. Este día lunes, de forma virtual, la Comisión de Derecho al Trabajo inició el trámite de ese documento que posteriormente deberá ir al Pleno. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. 54. La Comisión del Trabajo de la Asamblea Nacional inició el trámite al veto parcial que dio el presidente a las reformas a la Ley de Seguridad Social y del BIES. En el veto, avalado por la Corte Constitucional, pide que se deje fuera la intención de incrementar a 5 el número de integrantes del directorio. Autoridades del IES insistieron en las complicaciones que esto traería.
El hecho de que el representante de los empleadores lo elijan los asegurados también ha sido inconstitucional, debe ser elegido exclusivamente por los empleadores. Si es que en verdad uno se quiere actuar en beneficio de la institución y sobre todo de proteger los recursos de los afiliados y sus prestaciones, bueno, entonces habría que dividir el presupuesto de los 3 miembros actuales del Consejo Directivo del IES, que puede estar por el $1 millón. Este proyecto de ley es de iniciativa ciudadana, de los jubilados específicamente. El presidente lo vetó por inconstitucional e inconveniente. Objetó lo referente a que el Ministerio de Finanzas y el directorio del IES acuerden un plan de pagos para la deuda histórica. Establecer un plazo de 4 meses nuevamente no es técnico, es un plazo antojadizo y no podemos trabajar de esa manera. Tiene que ser un plazo en que nuevamente en unas mesas técnicas nos pongamos de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para llegar a una conciliación de los valores de la deuda. El presidente también pide que se deje fuera la posibilidad de que los integrantes del Consejo del IES sean sujetos de control político. Estos criterios serán parte de un informe que elabore esta comisión y que debe pasar al Pleno. Y bien, según lo que se nos ha dicho de esa mesa legislativa, habrá nuevas comparecencias para ultimar los detalles de este informe que debe ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que de por medio existe un dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen.